vida y nos convertimos en personas de la tercera edad. Entonces es para todos muy importante en este día también hacer conciencia de eso. Yo en este momento pues no tengo ninguna discapacidad, ¿verdad? Pero pues decía yo, voy a envejecer y por supuesto voy a ir hacia allá. Entonces no es suficiente con que cuando yo envejezca haga conciencia, ¿verdad? De hay que respetar a las personas con discapacidad, porque ahora yo tengo una y ahora sí háganme caso. Nos corresponde a todos nosotros como sociedad crear un ambiente de concientización general y permanente sobre el respeto a las personas con discapacidad, ¿verdad? Aunque no la tengamos. Y yo creo que en la mayoría de las familias se convive con alguna persona con discapacidad. No tiene que ser una discapacidad súper severa, ¿verdad? Porque también hay grados en estas discapacidades, pero definitivamente que yo creo que en casi todas las familias pues conocemos a alguien o tenemos algún familiar que tiene algún grado de discapacidad, ¿no? Entonces, esto de pedir respeto para las personas con discapacidad no es algo totalmente ajeno a nosotros, ¿no? Se trata de algo que forma parte de nuestra cotidianidad. Convivimos con personas con discapacidad, que es el otro punto también muy importante que recordamos en este día 3 de diciembre, Día Internacional de la Discapacidad, que las personas con discapacidad están presentes en nuestra vida cotidiana y como decía yo hace un momento, pues requieren de todo nuestro respeto y consideración. Esta conferencia propiamente es sobre arte y discapacidad. Vamos a hablar desde las artes, el cómo podemos incluir a las personas, dado que pues estamos en un centro cultural, ¿verdad? Y pues yo me imagino que los aquí presentes, ¿verdad? Los que nos pueden estar viendo, de alguna forma también son interesados en las artes, ¿verdad? Les atraen de alguna manera, o el teatro, o la danza, o las artes plásticas, o la ópera, o la música, o alguna otra expresión, ¿no? Es muy común que cuando imparto clases con jóvenes, ¿no? Porque también doy clases a nivel bachillerato y a nivel licenciatura, de pronto cuando les hablo de las artes, pues como que se imaginan algo muy, muy elitista, ¿no? Como es que yo casi no voy al museo, ¿no? Yo casi no voy a la danza, yo nunca he ido al teatro y esas cosas. Pero los hago reflexionar siempre que las artes están presentes también en nuestra vida cotidiana. Les empiezo yo a preguntar, por ejemplo, ¿no? Pero entonces tú nunca has experimentado el arte, ¿no? Y me dice, no, yo no, pues casi no, ¿verdad? Fui en la primaria al museo y ya no veo el más, ¿no? Y les empiezo a preguntar, bueno, pero ¿y tú has escuchado música? ¿Te gusta la música? ¿No? ¿Les gusta a usted? Buenos, pues también, ¿verdad? Músicos buenos y música mejor que otra, ¿no? Pero ocurre así con las artes en general, pero las artes entonces también están presentes en nuestra vida cotidiana y es ahí donde encontramos el primer vínculo entre la discapacidad y las artes. Son dos cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana, de nuestra sociedad en cualquier parte del mundo. Y entonces, pues ahí empezaron varios teóricos, filósofos, artistas, historiadores, médicos, psicólogos y un gran grupo de gente de diferentes disciplinas a reflexionar y por qué la gente con discapacidad no forma parte del mundo del arte. Y de eso se trata esta conferencia. Vamos a reflexionar sobre esto, vamos a ver si es posible, los beneficios, los contras que pudiera haber, ¿verdad? Y todas las circunstancias en las que vivimos en este México actual en relación con el arte y la discapacidad. Vamos a ver también unos ejemplos como a nivel internacional, pero nos vamos a enfocar también mucho en México, porque pues estamos en México, ¿verdad? Somos mexicanos y pues trabajamos aquí y vivimos aquí. Entonces, sí, comenzamos con la primera diapositiva, por favor. Sí, aquí en estas diapositivas yo les tengo preparada esta presentación que la divido en tres partes. En una primera en donde vamos a hablar sobre la historia, ¿no? Los antecedentes de la discapacidad y de la relación del arte con la discapacidad. Del arte solo no, ¿verdad? Porque pues es muy extensa y pues tendríamos que hacer otra conferencia aparte sobre la historia del arte y el origen de la historia del arte. Pero nos vamos a enfocar en este encuentro
tan interesante que hubo y que sigue habiendo entre personas con discapacidad y el mundo del arte. Y en una segunda etapa de nuestra presentación, pues vamos a empezar a hablar de cómo podemos trabajar con personas con discapacidad, cómo podemos acercarnos a ellos. No solo nos vamos a enfocar en términos artísticos, sino en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? En el día a día, cómo podemos acercarnos, trabajar con ellos, hablar con ellos, convivir con ellos y perder esos miedos que de pronto nos producen ciertos… los prejuicios nos producen ciertos temores, ¿no? El prejuicio pues no es otra cosa más que pues simple y sencillamente ignorancia, ¿verdad? Desconocimiento sobre algún tema, y eso pues decíamos provoca cierto temor, ¿no? Abordarlo. Es que yo no sé cómo acercarme a una persona con discapacidad, entonces la evito, ¿verdad? No le hablo, porque pues como no sé, me da miedo y ¿no? Eso vamos a hablar en un momento, y luego para la tercera etapa de nuestra presentación pues les voy a platicar de mi proyecto artístico inclusivo, de lo que yo hago propiamente, que es Clown, y los proyectos que tengo con personas con discapacidad. Entonces, sí, para hacer una pequeña introducción, ¿verdad? Que ya la estoy haciendo. Las artes han tenido durante la historia de la humanidad la función de expresar la visión, la ideología y sentimientos de sus practicantes, ¿verdad? Y ha estado abierto el arte a cualquier persona, ¿verdad? Ha sido de alguna forma accesible a cualquier persona. Entonces, pues así como tenemos las expresiones, ideologías y sentimientos de personas que no tienen discapacidad, pues también ha sido abierto el mundo del arte a las personas que sí lo tienen, ¿no? Y vamos a ver de qué manera es diferente esas expresiones. Las artes han estado abiertas a todo tipo de manifestaciones, desde lo tradicional a lo experimental, lo clásico a lo innovador, de gran a pequeño formato, lo folclórico a lo conceptual, lo de tendencia a lo outsider, etcétera, ¿verdad? Y esa palabra última que acabo de mencionar, lo outsider, es algo que tiene que ver mucho con nuestra conferencia del día de hoy. Es un término en inglés que se ha acuñado últimamente, bueno, desde principios del siglo XXI, ¿verdad? De los años 2000, para hablar a todo ese arte que está fuera de la moda, de la tendencia, ¿verdad? De lo que todo mundo le gusta, pero que finalmente es otra expresión artística y es también muy interesante. Y es ahí donde está el arte hecho por personas con discapacidad, en ese arte outsider, que digamos que la traducción sería como fuera del contexto, ¿no? Fuera de un espacio definido. Son como los extranjeros, ¿no? Los foráneos, los que están afuera. ¿Afuera de qué? Pues decíamos, ¿no? De la tendencia, de lo de moda, de lo que tiene es el centro de atención de todos, lo popular, etcétera, ¿no? Entonces, eso que está en la periferia del mundo del arte es conocido como arte outsider, y ahí es donde está en buena medida ubicado en términos artísticos el arte de las personas con discapacidad, y ahorita lo veremos más a detalle. Las personas con discapacidad no han sido ajenas a estas experiencias, y con diversas investigaciones en diversos campos disciplinares como la medicina, la psicología, la sociología, la educación, entre otras, se han reconocido sus beneficios, ¿verdad? Eso es muy importante. El mundo de las personas con discapacidad han pasado por un proceso histórico, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver ahorita en un momento, y se han involucrado en este proceso de reconocimiento de las personas con discapacidad y sus necesidades y sus derechos, pues diferentes disciplinas que les han permitido, a través de los estudios de cada una de estas disciplinas, encontrar cabida en nuestra sociedad, ¿no? Vamos a ver la siguiente diapositiva, por favor. Sí, vamos a comenzar con la historia, ¿verdad? Y las épocas antiguas, en donde vemos la visión de la discapacidad en la antigüedad. Estas son unas imágenes que muestran algo
de lo que pues vivían las personas con discapacidad en aquellos tiempos. Era un ambiente de rechazo, de discriminación absoluto, en donde no había un entendimiento de qué eran las personas con discapacidad y por qué las tenían y por qué había gente que nacía de forma diferente. Eran asociados a fenómenos sobrenaturales y a castigos divinos, ¿verdad? Se pensaba que pues alguien, una madre que tenía un hijo con alguna deformación, por ejemplo, pues era un castigo que estaba recibiendo de Dios, ¿no? Por supuesto, desde una visión pues muy ignorante, decíamos desde el desconocimiento absoluto. ¿De qué se trataba? Estamos hablando de la antigüedad, en donde había pues un gran desconocimiento todavía de muchas enfermedades, por ejemplo, ¿no? Y de los valores que pues decíamos tienen las personas con discapacidad. Entonces, estas personas pues eran segregadas, eran aisladas, eran rechazadas. Hay documentos que demuestran que, por ejemplo, eran expulsadas tal cual, de poblaciones, ¿no? Y de civilizaciones, la persona que adquiría una discapacidad o que nacía con ella, ¿no? Eran para afuera, ¿no? No los queremos aquí, porque además tenía ciertos temores, ¿no? A que nos pudieran contagiar, ¿no? Me pueden volver a mí como ellos, etcétera. Algunos de ellos, de las personas, por ejemplo, que nacían, los bebés que nacían con alguna discapacidad, pues en algunas civilizaciones hay ciertos registros donde pues eran asesinados, ¿no? De forma inmediata, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí en una de estas imágenes en donde hay registros, ¿no? De, por ejemplo, los soldados espartanos, el ejército espartano, que pues históricamente es un ejército muy famoso, ¿verdad? Por las grandes batallas que ganaron, los soldados también capacitados. Era una sociedad que se dedicaba a crear soldados, ¿no? Desde que ellos nacían, los bebés eran arrebatados de la madre para ser entrenados, para ser soldados. Y los que no soportaban ese entrenamiento, que dicen, ¿verdad?, era súper severo, pues eran asesinados, ¿no? Tal cual, porque se les consideraba como débiles, ¿no? Y pues nada más iban a quedar con los más fuertes. Ahora, imagínense ustedes qué pasaría con un niño, un bebé con alguna discapacidad, ¿no? Que no tendría la oportunidad de competir o de hacer el mismo esfuerzo que cualquier otro niño. Pues era una civilización y una cultura evidentemente pues muy sanguinaria, ¿verdad? Con su visión de la discapacidad. No sirves, no puedes hacer, no te puedes mover, mátenlo, ¿no? Tal cual, ¿no? Porque pues nos estorba, ¿no? Esa era la visión en la antigüedad. Muchas de estas personas con discapacidad, cuando lograban sobrevivir, decía yo hace un momento, pues vivían aisladas, vivían escondidas, ¿no? Separadas del resto de la sociedad, y pues eso, pues imagínense, pues debió haber sido una vida pues profundamente triste y desagradable, ¿verdad? Para esas personas y pues también para sus familiares o seres queridos, ¿verdad? Al no tener una instrucción de cómo podían ayudarle a su familiar, a su amigo, a alguien querido que tuviera alguna discapacidad, ¿no? Entonces no había nada de esa información. Y luego, posteriormente, pues estamos hablando aquí de culturas más antiguas, pero pues también con la llegada de la Edad Media, por ejemplo, pues la situación no mejoró para nada, ¿no? Creo que todos ubicamos la Edad Media como una época oscurantista, ¿verdad? Ubicamos muy fácilmente a la Santa Inquisición, en donde pues las personas que se veían sospechosas, que eran diferentes, que actuaban de forma extraña, rara, pues se asociaban a que pues tenían algo que ver con el diablo, ¿no? Iban contra Cristo, contra Dios. Entonces mátenlos, ¿no? Porque son diferentes, seguramente los poseyó el diablo, ¿no? Y gente horrible, entonces hay que deshacernos de ellos, ¿no? Pero pues si así era, imagínense con cualquier persona, ¿no? Que pensara raro, que pensara diferente, quiero decir, o que hablara raro, o que se moviera de otra forma, pues imagínense con las personas con discapacidad, que no era su voluntad, ¿verdad? Caminar raro, o hablar raro, o accionar de alguna forma, vivir de otra manera, ¿no? No tenían ellos la opción, entonces pues simplemente pues también vivieron una época definitivamente de mucha tortura, muy sanguinaria,
extraordinaria también. Entonces se dan cuenta, hemos estado hablando de siglos y siglos, ¿no? Porque pues de pasar de la antigüedad antes de Cristo a pues toda la Edad Media, que duró prácticamente 15 siglos, pues estamos hablando de muchísimos siglos en donde la gente con discapacidad pues debieron haber vivido una vida pues profundamente tormentosa, ¿no? Con algunas excepciones, por supuesto, sí, sobre todo si tenían la fortuna de haber nacido en cuna de oro, ¿verdad? Ser partes de la realeza, en algunos casos, pues ahí no se les tocaba, ¿no? Porque era hijo del rey, el príncipe o la princesa o algún miembro de la realeza, y entonces pues de alguna forma pues podían tener un cierto privilegio, ¿no? Aunque pues con el desconocimiento que imperaba, pues seguramente desconocimiento pues también no les daba una vida lo más propia, ¿no? Sí, la siguiente diapositiva, por favor. Sí, y pues nos estamos dando un saltote, ¿verdad?, en la historia, pero es que realmente así es, tristemente, ¿no? Llega hasta el siglo XX, llega el siglo XX, y es hasta el siglo XX en donde empezamos a ver un cambio en la visión de las personas hacia las personas con discapacidad y pues también en el mundo del arte, ¿verdad? Que es nuestro tema de esta conferencia de arte y discapacidad. Y tenemos aquí la imagen de un hombre, un artista, que seguramente pues ustedes reconocen, ¿verdad? Vincent Van Gogh, que marcó un parteaguas, ¿verdad? Fue un hito dentro del mundo del arte, no solo por la creatividad y la calidad de sus obras, que pues es reconocida mundialmente, ¿verdad? Forma parte de las vanguardias artísticas del siglo XX, Vincent Van Gogh, dentro de la vanguardia del impresionismo. Sus pinturas son fácilmente reconocibles, tiene un estilo muy particular, etcétera. Pero a partir de Vincent Van Gogh es que empezamos a encontrar también una fascinación por la vida de las personas con discapacidad asociadas al mundo del arte. Ya existía previamente una fascinación por la vida personal de los grandes artistas, sí, por supuesto, sobre todo en la época del Renacimiento, ¿no? En donde pues tenían y tenemos muy bien estudiados, por ejemplo, a Leonardo da Vinci o a Miguel Ángel o a Rafael o a muchos otros artistas del Renacimiento, ¿no? Botticelli, etcétera. Y sabemos de su vida. Y la historia del arte se volcó en algún momento, sobre todo en el siglo XIX, a estudiar también la vida de estos grandes artistas y asociarla, hacer una visión indisoluble entre el artista y su vida, ¿no? Y eso le daba un cierto plus, ¿no? Por ejemplo, ubicamos claramente a Leonardo da Vinci como un artista que además de ser un gran artista, pues era un genio, ¿verdad? Y todas las obras que hizo, todas las obras de ingeniería y de sus estudios anatómicos y de medicina, entonces hubo a partir del Renacimiento una glorificación a este personaje artista como genio, ¿no? En general. Pero llega el siglo XX y a partir de Vincent Van Gogh es que empezamos a encontrar una cierta fascinación, o se empieza a encontrar en aquel momento esta fascinación por la vida de las personas con discapacidad, por la vida de una persona que evidentemente no era una vida ordinaria. Vincent Van Gogh tenía una discapacidad psicosocial, esquizofrenia, bueno, diferentes psicólogos lo han catalogado de diversas maneras, ¿no? Esquizofrenia o psicosis o paranoide, etcétera. Pero lo que sí es cierto es de que pues tuvo una vida pues ciertamente tormentosa, ¿no? Y hay una fascinación también por esta vida, por los tormentos que él vivió y etcétera. Entonces, esto marca también un parteaguas muy interesante porque a partir de Vincent Van Gogh y el valor agregado que le daba su vida a sus obras y a la cotización de sus obras, ¿verdad? Porque pues hablamos del mundo del arte, pues también en términos económicos, evidentemente, hizo que muchos historiadores, muchos críticos, muchos teóricos
también se volcaran a investigar la vida de muchos otros artistas que empezaban a surgir en aquel tiempo, ¿no? Y a romantizarla y a verlo como este otro artista sufrió más que Vincent Van Gogh, ¿verdad? Y le pasó cosas más horribles. Compren sus obras, ¿no? Porque, bueno, decíamos, va de la mano la apreciación del arte, pues también con el consumo del arte, ¿no? Compren sus obras, ¿no? Porque pues esta sufrió más, ¿no? Y estoy hablando, sí, en un caso muy particular que conocemos aquí en México, ¿verdad? Hablando de personas con discapacidad y el mundo del arte y el siglo XX, como el caso de Frida Kahlo, ¿no? Frida Kahlo, pues la conocemos, una artista mexicana, pintora, que sufrió un accidente, ¿verdad? Automovilístico, y eso también pues dañó su espalda. Me parece, si no me equivoco, que ella también tenía tuvo polio, y eso pues también la hacía que caminara de otra manera, y pues con el accidente automovilístico se había lastimado, se había fracturado, y eso le impidió tener una movilidad pues para poder realizar sus actividades cotidianas. Pero definitivamente sigue el ejemplo, ¿no?, de Vincent Van Gogh, en donde pues nos fascina su vida, casi tanto o más que sus obras. Sí, siguiente diapositiva. Sí, visión histórica de la discapacidad. Y es aquí en donde vamos a ver cómo ha cambiado la visión de la discapacidad en estas diferentes etapas que tenemos hasta el momento. Estuvimos hablando en un principio del rechazo y el aislamiento, ¿verdad? Con esta antigüedad en donde las personas con discapacidad o eran asesinadas o aisladas o expulsadas, pero sea lo que sea, eran definitivamente rechazadas de cualquier manera. Después, a partir del siglo XX, empieza a surgir una visión asistencialista. A partir del siglo XX se empieza a crear la educación especial, por ejemplo, ¿no?, o instituciones especializadas en el tratamiento de personas con discapacidad. ¿Por qué a partir del siglo XX y no de antes? Bueno, las guerras han existido siempre en la historia de la humanidad, pero en el siglo XX en particular, pues vivimos estas dos grandes guerras, las guerras mundiales, que dejaron en Europa a muchísimas personas con diferentes lesiones y diferentes discapacidades. Entonces creció en Europa la conciencia de atender a esas personas que estaban siendo lesionadas, que estaban siendo discapacitadas, porque en el siglo XX también, por primera vez, las personas que en este caso terminaban con una discapacidad en la guerra eran vistos como héroes. Por primera vez en la historia, ¿verdad? Es la primera vez en la historia en donde una persona con discapacidad puede ser percibida como un héroe, ¿no? Porque perdió una pierna en la guerra, ¿no? Ah, es un héroe, ¿no? Perdió un brazo, no puede caminar o lo que sea, ¿no? Pero es una visión también esta del siglo XX muy asistencialista. Es una visión sumamente paternalista. Decíamos, empiezan a crear estas instituciones en donde se admiten personas con discapacidad y se les trata de alguna manera, ¿no? Aunque todavía hay mucha ignorancia sobre, repito, sus condiciones, sus enfermedades, sus características, etcétera. Entonces, pues más bien se les recluye en estos espacios para mantenerlos ahí guardados, ¿no? Sí, todavía muy desatendidos. Pues sí, que a lo mejor les daban de comer, pues bueno, pero y ya, ¿no? Y hay una esquina para que se duerman y ya con eso. No había propiamente una idea, por ejemplo, de reincorporarlos, ¿no?, a nuestra sociedad, de incluirlos, pues menos, ¿no? De darles algún tratamiento, pues tampoco, ¿no? Simplemente era de mantenerlos aislados de la sociedad, cuidándolos, ¿verdad?, pues únicamente alimentándolos, ¿no?, en estos espacios. Y luego, ya en el siglo XXI, ¿verdad?, en nuestro siglo, a partir del año 2000, y ahorita vamos a ver por qué es tan importante el año 2000, el año 2001 también, empieza a crearse una visión inclusiva, una visión diferente a la que se tenía previamente en el siglo XX, que era una visión, como decimos aquí, asistencialista. ¿Cuál es la diferencia entre el asistencialismo y la inclusión? Bueno, hay diferencias muy claras. La primera visión asistencialista
cree que las personas con discapacidad son personas que no pueden valerse por ellos mismos y hay que cuidarlos y protegerlos, ¿verdad? Y darles todo. ¿Eso está mal? No, ¿verdad? No está necesariamente mal, ¿no? O sea, es algo bueno ayudarles, pero, repito, se les ve como personas que no van a poder desarrollar capacidades, ¿no? Como, voy a decirlo, aunque suena fuerte, ¿verdad? Pero como seres inútiles que no van a poder hacer nada de sus vidas, entonces ayúdales, ¿no? Denles dinero y pues manténganlos y aliméntenlos y pues con eso es suficiente. Pero la visión inclusiva no es así. La visión inclusiva lo que nos va a decir es de que no basta, ¿verdad?, con mantenerlos en un lugar y darles comida y lamentarnos de ellos, ¿verdad? Y verlos de una manera lastimera, ¿no? ¡Ay, pobrecitos! ¡Ay, sí, hay que ayudar a los niños, ¿verdad?, con discapacidad, porque pobrecitos, ¿no? Nunca van a poder hacer nada de sus vidas, ¿no? No sirven para nada. Esa es la visión lastimera, asistencialista, ¿verdad?, paternalista, que nos corresponde a todos nosotros, dicho sea de paso, evitar, ¿verdad?, totalmente, porque no estamos ayudándoles de esa manera. No se trata de sentir lástima por las personas con discapacidad, se trata de dignificarlos, de respetarlos, de verlos como personas, no como cosas, ¿no? Esa es una de las particularidades, ¿verdad?, y muy criticables que tiene, por ejemplo, el Teletón, ¿no?, que todos conocemos, ¿no? Ya no se promociona tanto, ¿verdad?, como hace unos años, pero seguramente ustedes se acuerdan, ¿no?, del Teletón, y se unían una serie de compañías y Televisa y muchos otros pues para hacer grandes donativos y crear estos CRIT, ¿verdad?, en donde pues se les ofreció un tratamiento, ¿no? ¿El tratamiento está mal? ¿Ofrecerles un tratamiento a las personas con discapacidad está mal? No, claro que no, es algo muy bueno, eso sí se les aplaude, por supuesto. ¿Dónde está la crítica? En el vender esta imagen de pobrecitos, los tontitos, los loquitos, los que no pueden, ¿verdad? Eso es lo que está mal, porque nos separa de ellos, nos aleja de ellos, ¿no? Los cosifica, los convierte en personas ajenas a nosotros, a las que hay que ayudar, sí, pero desde una visión de superioridad, ¿no? Donde, ay, sí, los voy a ayudar porque, pues, no pueden ellos. Entonces sí, toma, mira, ahí te va un dinero, ¿no? Una limosna con la que yo te estoy ayudando. Y lo hago en muchos casos, y se hace en muchos casos, pues más como para sentirme yo bien o sentirnos nosotros bien que para realmente ayudar. Esa es la visión asistencialista, que repito, tiene algunas cosas positivas, sí, puede tener algunas cosas positivas, pero no es la visión más óptima para lograr incluir a las personas con discapacidad. Esta última concepción de la discapacidad con una visión inclusiva es la que estamos viviendo en estos tiempos, decíamos siglo XXI, apenas llevamos 20 años, ¿verdad? 21 años de este nuevo siglo, y se van dando pequeños pasos, pero este es uno de ellos, ¿verdad? El que se haya instaurado este día para conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad. Por supuesto que es algo muy aplaudible, pero también poco a poco en México y en el mundo se van dando pasos para lograr una verdadera inclusión, una verdadera sociedad en donde las personas con discapacidad no se sientan aisladas, no se sientan ajenas a esa sociedad, se sientan integradas, se sientan respetadas, se sientan visibilizadas y se sientan dignificadas, ¿verdad? Esos son valores que forman parte de una visión inclusiva de las personas con discapacidad. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, definición de la discapacidad según la Organización Mundial de la Salud. Esta es una definición muy importante. Esta definición fue la que abrió también este panorama a la visión inclusiva que tenemos al día de hoy y que debemos tener, ¿verdad? Y que es el objetivo de esta conferencia, ¿verdad? Invitarlos a que nos hagamos seres humanos, personas y una sociedad inclusiva, ¿no? Dice la Organización Mundial de la Salud: la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación
Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal. Las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Es decir, no solo está hablando en esta definición de la Organización Mundial de la Salud de la incapacidad de una persona, sino también de la incapacidad de su entorno para incluirlo y hacerlo sentir parte de esa sociedad. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, esta es otra parte de esta misma definición. Dice, para la Organización Mundial de la Salud, se entiende como discapacidad aquella restricción e impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. Aquí hay decía yo, una visión diferente. Esta visión nueva, este nuevo concepto que proporciona la Organización Mundial de la Salud, lo que nos está diciendo es que la discapacidad no es únicamente, decíamos, esta incapacidad que tiene la persona para integrarse a la sociedad, sino las deficiencias y las carencias que tiene la sociedad para permitir que esa persona se integre y sea incluida. Entonces, eso es una visión inclusiva, es una visión muy importante para nosotros y para también esta visión artística inclusiva, en donde decimos, es responsabilidad de todos y de cada uno de nosotros que las personas con discapacidad desarrollen una vida plena y puedan ser partícipes de todas las actividades de todo tipo a nivel social. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Clasificación de la discapacidad. Aquí ya empezamos a hablar ya de la parte media de nuestra conferencia, ¿verdad? Vamos a hablar de algunos conceptos muy importantes y muy relevantes para comenzar a perderle el miedo, el temor, ¿verdad? Hablar de discapacidad y sobre todo a convivir con personas con discapacidad. Vamos a entender que hay diferentes tipos de discapacidad. Tenemos, por ejemplo, la discapacidad física, que es la clasificación que cuenta con las alteraciones más frecuentes como secuelas de poliomielitis, lesión medular o amputaciones, ¿no? Es una discapacidad motriz, también móvil. Tenemos también la discapacidad sensorial, que comprende a las personas con deficiencias visuales y auditivas y a quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje. La discapacidad intelectual, que se caracteriza por una disminución de las funciones mentales, considerándola enfermedad mental o psicosocial y varios tipos de enfermedad crónica. Disminución de las funciones mentales superiores, inteligencia, lenguaje o aprendizaje, así como las funciones motoras. Esta discapacidad abarca desde una serie de enfermedades y trastornos, dentro de los cuales se encuentra bueno, aquí le llaman retraso mental, ¿verdad? El término actualizado e inclusivo sería déficit mental, el síndrome de Down y la parálisis cerebral, por ejemplo. Y tenemos por último esta discapacidad psíquica. Se presenta en personas que sufren alteraciones neurológicas y trastornos cerebrales. Entonces, teniendo esta clasificación es que también logramos una diferenciación y una atención también a las personas con discapacidad. Los ejemplos que pusimos de la antigüedad, de cómo se veía la discapacidad en otros momentos, no había esta diferenciación, eran todos iguales, ¿no? En el siglo XV se empiezan a crear los manicomios, por ejemplo. ¿Y quiénes estaban internados en los manicomios? ¿Solo los locos? No, cualquier persona que fuera diferente, ¿no? Si una persona tenía una discapacidad visual, para el manicomio, discapacidad auditiva, para el manicomio, ¿no? Alguna discapacidad motriz,
para el manicomio, ¿verdad? Es decir, no había una separación, no había una división, no había una clasificación más correcta, y que a partir de esta clasificación pues también permite la atención, ¿verdad?, de estos grupos. Sí, siguiente diapositiva. Sí. Un punto muy importante de cualquier proceso de inclusión de las personas con discapacidad es el correcto empleo de las palabras para nombrarlas. Por eso es que vamos a hablar también de la terminología inclusiva, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos dirigir a una persona con discapacidad, ¿no? Sin ser ofensivos, porque por supuesto hay muchos prejuicios, ¿no? Y el cojo, el no sé qué, y sobrenombres y apodos que pues no es correcto llamar a ninguna persona de esa manera, ¿no? Y referirnos a ellos y entablar una conversación. Entonces, para eso tenemos que conocer estas terminologías que son pues más correctas, más respetuosas, más diplomáticas con estos grupos. Con el fin de poner un alto al uso discriminatorio del lenguaje y que pueda ser ofensivo, consciente o inconscientemente. La Federación de Síndrome de Down de Galicia editó una guía con 10 recomendaciones para cualquier persona que se relaciona con personas con síndrome de Down y con cualquier otra discapacidad. Estas recomendaciones fueron de gran utilidad para el desarrollo de este proyecto, del proyecto que yo les voy a hablar en un momento. Entonces, pues vamos a ver cuáles son estos consejos, ¿verdad?, para referirnos con respeto a las personas con discapacidad. Siguiente diapositiva, por favor. Número 1, se debe poner el énfasis en la persona cuando se haga referencia a la discapacidad de una persona y no en el uso de etiquetas genéricas. Es mejor decir persona con discapacidad intelectual o persona con síndrome de Down, por ejemplo, que el discapacitado, ¿no? También olvidémonos de otros términos pues todavía más ofensivos, ¿no?, como el minusválido, ¿no? No, son términos pues definitivamente incorrectos. Vamos a referirnos a ellos primero pues como personas, ¿verdad? Decíamos, personas con discapacidad. Número 2, usar el término discapacidad mejor que deficiencia o minusvalía para referirse a la discapacidad de una persona, ¿no? Hay quien defiende de pronto estos términos, ¿no? Por ejemplo, yo me he tocado escuchar a algunos profesores o gente también estudiosa del tema en donde dicen, no, es que minusválido está bien porque no quiere decir que valgan menos, que sería como el referente primero que entendemos, ¿verdad? Sino quiere decir que tienen menos y bueno, lo argumentan y lo justifican. Pues sea cual sea, hay unos términos que son mucho más correctos y yo creo mucho mejores para referirnos a estas personas, ¿no? Que estos, que además, pues a lo mejor algún profesor lo habrá cambiado, lo habrá estudiado, le habrá dado otra concepción, acepción, pero que definitivamente siguen acarreando junto con estos términos antiguos, pues todavía muchísimos prejuicios, ¿no? No utilizar, número 3, no utilizar etiquetas genéricas, ¿no?, como los Down, como los ciegos, como los sordos. Lo razonable es ponerlo el énfasis en las personas, no en las discapacidades. Se debe decir las personas con síndrome de Down, ¿no? O ¿cómo nos referiremos nosotros a las personas que no ven, por ejemplo? ¿Cómo? Débiles visuales. Pues sí son débiles visuales, ¿verdad? Pero ¿y el que no ve definitivamente? Ciego. Bueno, es el término que conocemos más, ¿verdad? Aquí voy a hacer una acotación con respecto a eso del llamarles ciegos. Hay personas con discapacidad visual, que es el término inclusivo, es el término correcto, ¿no? Personas con discapacidad visual. Entonces, así es como tenemos que llamarlos primero, ¿verdad? Acuérdense, personas primero, ¿no? Antes que los ciegos, que los locos, que los tontos, que todos esos, pues primero personas con discapacidad visual. Ahora, les comento que a mí me ha tocado trabajar con ellos y a veces que ya no les gusta eso, ¿no? Dicen, no, a mí dime ciego, yo no tengo problema.
Perfecto, pues ellos no tienen problema, les llamaremos entonces así, pero es como las personas, ¿no? Si a mí me presentan a alguien a quien tiene un apodo, pues no voy a llegar yo que no lo conozco a decirle, ¿qué óvole? El no sé qué, ¿no? Pues me va a decir, oye, ¿tú quién? ¿No? ¿Tú quién eres? ¿Cuándo nos conocemos? ¿No? Pues primero le llamaré por su nombre, ¿no? Oye, Juan, oye, me dijeron que te dicen tal, ¿no? El no sé qué, ¿no? Díganme un apodo. El chino, ¿no? Ah, me dijeron que te dicen el chino. ¿Te puedo decir el chino? Ah, ok, sí, dime el chino. Perfecto, él nos está dando su autorización a decirle el chino, ¿verdad? A Juan, pues ya que nos dio el permiso, pues ya le diremos el chino, porque ya hay cierta confianza. Pero repito, no llegamos como, ¿qué ole chino, no? Y así de zape y todo, pues si no lo conozco, ¿no? Y no nos conocemos, pues seguramente se va a incomodar. Y lo mismo ocurre con estos términos, es por poner un ejemplo, ¿no? Igual habrá algunos de ellos, les decía yo, que sí dicen, no, a mí dime el ciego, el sordo, o la persona así y tal. Bueno, pues si tú me autorizas y a ti te gusta más ese nombre, pues así te llamaremos, ¿no? Pero de entrada el término correcto, y como nos vamos a referir a ellos, es persona con discapacidad tal, ¿no? Las personas que no ven, por ejemplo, pues les diríamos personas con discapacidad visual. ¿Cómo le diremos a las personas que no oyen? Perfecto, ¿verdad? Exactamente. Personas con discapacidad auditiva. ¿Cómo le diremos a las personas que no pueden hablar? Por ahí va, por ahí va. Persona con discapacidad verbal, ¿verdad? O hablada también. Hablada o verbal, ¿no? Persona con discapacidad verbal o hablada, ¿no? Sí. Las personas que tienen alguna enfermedad mental, por ejemplo, ¿cómo les llamaremos? Sí, personas con discapacidad intelectual, ¿verdad? Esa es una clasificación. Y también tenemos a las personas con discapacidad psicosocial, que son propiamente las personas que tienen alguna enfermedad psicológica, ¿verdad? Las personas con discapacidad intelectual sí son personas que, pues digamos que han sido diagnosticadas, ¿verdad? Con alguna deficiencia en su intelecto, en su capacidad intelectual, ¿verdad? Entonces, con esto que comúnmente decíamos se conocía como retraso mental, por ejemplo, las personas con síndrome de Down pues tienen una discapacidad intelectual porque tienen cierto grado de retraso mental, ¿no? Que se le conoce. Sí, entonces y así sucesivamente, ¿no? Personas con discapacidad, algo. Sí. Otra cosa muy importante, número 4, no usar el término normal para describir a las personas sin discapacidad o para comparar, siendo mejor decir personas sin discapacidad, ¿verdad? No decimos, yo soy normal, ¿verdad? Yo no tengo discapacidad, yo sí soy normal. Eso es ofensivo, ¿no? Porque pues estamos diciendo que la otra persona entonces que tiene alguna discapacidad no es anormal, es subnormal o qué, ¿no? ¿Por qué él no podría ser normal, no? ¿Qué es esto de la normalidad finalmente? Porque algo también muy interesante de este concepto nuevo, inclusivo de las personas con discapacidad es que a diferencia, eso también se me olvidó mencionar, otra diferencia de la visión asistencialista a la visión inclusiva es que la visión asistencialista dice que todos somos iguales y no todos somos iguales. La visión inclusiva dice no, todos somos diferentes, ¿no? Y todos merecemos respeto con nuestras diferencias. No todos somos iguales y no tenemos por qué serlo, además es totalmente utópico, ¿verdad? Pues cada persona es diferente, es distinta, tenemos gustos, edades, intereses, etcétera, muy distintos, cuerpos, ¿verdad? Muy distintos, entonces pues es totalmente utópico pensar en que somos iguales, absolutamente no, somos diferentes y en esta diferencia pues es donde pues también encontramos paradójicamente pues cierta también igualdad, ¿verdad? En que todos somos diferentes y por lo tanto todos merecemos respetos por nuestras diferencias. No usar verbos o términos negativos como sufre de síndrome de Down, ¿verdad? O sufre de tal cosa, ¿no?
o padece una discapacidad, está afectado por o es víctima de. Estos términos proceden de la presunción de que una persona con una discapacidad de hecho sufre una merma en su calidad de vida. Cuando se describe a una persona que tiene una discapacidad, se debe utilizar un lenguaje neutral y optar por el verbo tener, que es menos negativo. Tiene síndrome de Down, tiene una discapacidad visual, tiene una discapacidad auditiva, tiene una discapacidad intelectual, etcétera, ¿verdad? Quitémosle eso de sufre, padece, porque esa es una visión asistencialista, que es lo que decíamos, una visión lastimera, ¿verdad? Ay, pobrecito, sufre de esto, ¿verdad? Sientan lástima por él. Vamos a tratar de evitar eso y vamos a únicamente pues, decir que tiene esta discapacidad, ¿verdad? Y que no, tampoco hay que sentir pena, ¿no? O vergüenza pues, por mencionarla o por preguntarla o por hablarla, porque es justo en este temor, ¿verdad? De, ay, no le voy a decir que, ya me enseñaron en la conferencia de arte y discapacidad, ¿verdad? Que no debo decir que ciego, ¿verdad? Sino que tiene discapacidad visual, pero no, pues ¿cómo le voy a decir? Se va a enojar, me va a pegar, ¿no? O cosas de ese tipo. De eso se trata también, de esto que perdamos miedo, ¿verdad? A relacionarlas con las personas. Si nos relacionamos respetuosamente con una persona con o sin discapacidad, pues seguramente la respuesta también va a ser respetuosa de esa persona, ¿verdad? Muy diferente a que si nos relacionamos o nos dirigimos a ellos, pues de forma irrespetuosa, pues entonces podemos esperar lo mismo de ellos, ¿verdad? Que también ellos sean irrespetuosos con nosotros. Siguiente. Sí, evitar referirse a personas con discapacidad como pacientes, a no ser de que sea porque están recibiendo atención médica, ¿verdad? O ustedes sean doctores, ¿verdad? Médicos. Pues si ustedes son médicos, ahí sí, ¿verdad? Pues es su paciente, pues sí, no le pueden llamar de otra manera, ¿no? Bueno. Pero si no somos doctores, no somos médicos, ¿verdad? Pues entonces hay que evitar eso, ¿no? Como paciente, el enfermito, ¿no? Que es como muy común, ¿no? Ay, pero le estoy diciendo así como en diminutivo, es de cariño, ¿no? El enfermito, está enfermito. No, hay que evitar ese tipo de términos, ¿no? Ya explicamos por qué. Pues no corresponden a una visión respetuosa de las personas. Evitar el uso de eufemismos como personas diferentes, con problemas intelectuales o intelectualmente limitados. Lo correcto sería hablar de personas con discapacidad intelectual o personas con síndrome de Down. En el caso del ejemplo de las personas con síndrome de Down, ¿verdad? Pero aplica pues para cualquier discapacidad. Hay que evitar estos eufemismos, ¿verdad? Como por lo que decía también, ¿no? Hay el enfermito, ¿no? El tal cosa, ¿no? No utilizar términos como pobre, desgraciado o desgraciada o infeliz para referirse a las personas con síndrome de Down o de cualquier discapacidad, evitando así la condescendencia y el sentimiento de pena o rechazo asociado habitualmente a estos colectivos de personas con discapacidad, ¿verdad? Ya lo explicamos. Vamos a evitar esa visión lastimera de que sentirnos mejores que ellos y por lo tanto sentir lástima por ellos. Hay que evitarlo. Número 9, no retratar a las personas con discapacidad que tuvieron éxito social o profesional como superhéroes, con mucho coraje o especiales, ya que distorsiona la verdad. Implica que es insólito tener talento o habilidades por parte de este colectivo. Lo razonable es mostrar a las personas con discapacidad que tienen éxito y a las que no lo tienen, pero que luchan todos los días por llevar una vida lo más normalizada posible, centrándose en la persona y no en la discapacidad, ¿verdad? Y hay que otra diferenciación con esta visión asistencialista del Teletón y de otras actividades, ¿verdad? En donde, ay, miren, es un héroe, ¿verdad? Porque logró caminar y porque… Pues no, porque no es una actividad que con la que nosotros tengamos que hacer sentir mal a los otros que no lo pueden hacer o que no lo han logrado, sino al contrario, ¿no? Motivarlos, decirles que ellos también pueden,
Ahí está en gran medida el sentido de la dignificación que le debemos mostrar y le tenemos que dar a todas las personas con discapacidad, ¿no? No son seres especiales, no son seres diferentes, son personas como cualquier otra. Y sí, claro que si logran algún éxito, pues merecen reconocimiento, ¿verdad? Pero como cualquier otra persona. Número 10 y último, no se debe tratar a las personas con síndrome de Down. En este caso en específico, ya verán por qué, estaba hablando mucho de las personas con síndrome de Down, pero como eternos niños o niñas. Pero aplica esto también pues para cualquier discapacidad, ¿verdad? A veces los infantilizamos demasiado, ¿no? Decíamos, esta visión condescendiente con ellos y pues no les permitimos hacer nada, ¿verdad? Es una visión paternalista. Pero el hecho de no ser personas, por el hecho de no ser personas adultas, a los niños y niñas se les permite o se les consiente pequeñas cosas o se les limita su criterio. Por eso es que no conviene verlos de esta forma, ¿verdad? Como infantilizarlos, porque pues los convertimos en gente que, pues como bien dice aquí, pues parece como que no tienen voz ni voto, ¿no? Como deja que hablen los adultos, ¿no? No te metas, ¿no? Tu niño vete a jugar, ¿no? Y dedícate tú a lo tuyo, ¿no? Y pues no se trata de eso, esa no es una visión inclusiva. Se trata de todo lo contrario, de incorporarlos, de hacerlos sentir importantes, de hacerlos saber que tienen voz y voto. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Sí, y bueno, ya que vimos estas recomendaciones, ¿verdad? Que son muy importantes para todos, para saber cómo referirnos y cómo tratar con las personas con discapacidad, pues vamos a ver unos ejemplos de arte inclusivo. Este arte que pretende que las personas con discapacidad pues se integren, formen parte de este mundo del arte, no nada más que acudan a él como público, ¿verdad? Así como usted. Y en donde pues les ponemos un acceso para personas con discapacidad y ahí quitamos unas butacas y que ahí estén sentaditos, ¿verdad? Y calladitos y ya, estamos siendo inclusivos. No, eso no es ser inclusivo. Ser inclusivo es que esa persona con discapacidad tenga también la oportunidad de expresarse y desarrollarse en un ámbito artístico. Y aquí vamos a ver unos ejemplos bastante buenos de eso. Estamos comenzando aquí viendo un ejemplo, una imagen de la Escuela Mexicana de Arte Down. En México tenemos una fundación, y es una fundación también internacional, ¿verdad? La tienen en muchos otros países, que es la Fundación John Landon Down, que ha hecho realmente un trabajo pues aplaudible, muy exitoso en el tratamiento y en el desarrollo y en asistir a las personas con síndrome de Down, en donde pues además de darles clases, darles talleres, pues también se les prepara pues como artistas a los que así desean hacerlo, ¿verdad? Porque no es imposición, no se trata de que, a ver, todos van a hacer, no, habrá quien tengan diferentes inquietudes, ¿no? Y que diga, y a mí sí me interesa pintar, y habrá otros que no, habrá otros que les interesa el deporte, pues como cualquier persona, ¿no? Tenemos diferentes inquietudes. Pero la Escuela de Arte Down de la Fundación John Landon Down ha sido una experiencia de éxito, una experiencia donde, pues de verdad, pues para los que se dedican a las artes plásticas, pues hay mucho que envidiar, porque a mí me ha tocado ver la exposición de Arte Down en el Palacio de Bellas Artes, por ejemplo, ¿no? Exponiendo sus cuadros, estos chicos, estas personas con discapacidad intelectual y con síndrome de Down, exponiendo en espacios súper importantes. Y no nada más ha quedado en el Palacio de Bellas Artes, muchos de ellos han expuesto de forma internacional, han viajado, han expuesto en Europa, en Asia, en diferentes lugares, venden sus obras. Es decir, lo que le está ofreciendo la Escuela Mexicana de Arte Down no es nada más exhibirlos, exhibir su trabajo o visibilizarlos, sino es también darles una oportunidad de que se desarrollen como personas y que además puedan incluso tener una vida pues hasta independiente, ganando su propio dinero a través del mundo del arte. Sí, siguiente diapositiva, por favor.
Pues también hablando de artes escénicas, que pues es lo mío, ¿verdad? Yo pues bueno, tengo 2 carreras. Mi primera es artes visuales, también me dedico a las artes plásticas, la segunda es teatro, y esa pues fue y es realmente mi pasión y a lo que me dedico principalmente. Y hay muy buenos ejemplos también de personas con discapacidad siendo incluidas en compañías de teatro, por ejemplo, en Seña y Verbo. Seña y Verbo es una compañía de personas con discapacidad auditiva, ¿verdad? Estas personas con discapacidad auditiva son incluidas, son integradas, ¿verdad? Van cambiando los integrantes. Aquí pueden ver ustedes algunos de ellos. El más alto es Alberto Lomnitz, que es el fundador de esta compañía, Seña y Verbo. Él no tiene discapacidad, pero digamos que tuvo la visión y la conciencia de crear una compañía de teatro para que estas personas con discapacidad auditiva pudieran expresarse, pudieran hacer sus propias obras, pudieran actuar, y no nada más en espacios pequeños, ¿verdad? Y que para los papás, que esa también es otra visión asistencialista, ¿no? Subirlos como a los niños en la primaria, ¿no? Que nada más a los papás, ¿no? Y aquí en cortito y en petit comité y para los cuates y ya se acabó, no. Sino que tiene una visión también, igual que la Escuela Mexicana de Arte Down, pues una visión profesional, una visión en donde ellos pueden desarrollarse en este ámbito artístico, percibir un sueldo, y además pues vivir la experiencia artística, pues decíamos, de una forma completa y profesional, no nada más como de un hobby o un pasatiempo, ¿no? Sí, siguiente diapositiva, por favor. Sí, también tenemos el ejemplo aquí en México. Estas son compañías, Seña y Verbo es una compañía mexicana. Y también tenemos a Teatro Ciego, que es también otra compañía mexicana, que pues por su mismo nombre, ¿verdad?, trabaja con personas con discapacidad visual y que son experiencias realmente muy interesantes. ¿Ustedes lo conocen, esta compañía? ¿No? ¿No la conocen? Bueno, pues los invito a que los conozcan. Realmente hay experiencias muy interesantes, muy padres, en donde, por ejemplo, nos vendan los ojos, y es algo mucho más auditivo y nos invitan a vivir la experiencia de cómo ellos lo viven en su cotidianidad, ¿verdad? Nos invitan a pues tener esta discapacidad por un ratito mientras vemos una obra de teatro, mientras percibimos una obra de teatro, ¿verdad? No todo es visual, por supuesto, más que nada pues como auditiva, ¿no? Pero son experiencias verdaderamente muy enriquecedoras y muy interesantes. Yo se las recomiendo mucho por si en algún momento ven anunciadas estas compañías, acudan porque algo interesante van a ver, se los aseguro. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Sí, y pues hablando también de compañías internacionales, ¿verdad? A nivel mundo, ¿qué se está haciendo? Mucho, se está haciendo mucho a nivel mundial, sobre todo en Europa. Europa es pues prácticamente la punta de lanza, ¿verdad?, de todas estas actividades artísticas inclusivas. En México pues todavía estamos muy atrás. Ojalá que pronto nos emparejemos, empiece a dar esta mayor conciencia de la inclusión y de las posibilidades que tienen las personas para ser incluidas a través del mundo del arte. Aquí les comparto una página de internet, ¿verdad?, en donde viene una información sobre algunas compañías. Sobre todo aquí son españolas porque la página es española, pero nos habla, por ejemplo, de Alquimistas Teatro, ¿no?, en Barcelona. Surge en 1998 en el seno de una asociación de personas con discapacidad psíquica llamada Avandis, con la colaboración de… pues ya no terminamos de ver, ¿verdad? Pero Contando Hormigas en Madrid. Contando Hormigas es un grupo de teatro constituido en el año 2004 por 6 actores ciegos, Ignacio Calvache como director especializado en… Y así, todas estas compañías están constituidas con personas con discapacidad. No nada más que dediquen la obra a ellos, ¿verdad? A mí me ha tocado ver también en el transcurso de estos años de pronto a obras artísticas inclusivas, ¿verdad?, que cómo son y me llama la atención y pues claro, quiero aprender y quiero verlos, pero de pronto lo que vemos es actores sin discapacidad
pero actuando para personas con discapacidad, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes creen que eso sea ser inclusivo? No, ¿verdad? Definitivamente no, porque es pues finalmente seguirnos aislando, ¿verdad? Y seguir diciendo, ustedes nomás pueden ver y cállense, ¿no? Y como público, ¿no? Así en lo oscurito, ahí estén, ¿no? Véanos a nosotros que sí podemos y vean, ¿no? No lucirnos en el escenario. Pues eso no es ser inclusivos, ¿no? Eso no es un verdadero arte inclusivo. Un arte inclusivo es como los ejemplos que estamos viendo aquí, en donde se toma la persona, ¿verdad? Y puede tener participación, claro, de personas con y sin discapacidad, pero que finalmente ellos sí están siendo el centro de atención en esas obras. Ellos están expresándose, ellos tienen el foco, ¿verdad? Para decir, yo también puedo hacer esto, puedo dedicarme al arte y puedo hacer cosas bien interesantes. Sí, siguiente diapositiva. Sí, esto también es muy importante, ¿verdad? Saber y platicar sobre, bueno, ¿y para qué? ¿No? ¿Van a entrar al mundo del arte? ¿Para qué? ¿No? Bueno, pues hay muchas razones, ¿no? Pues decíamos al principio, una de ellas pues es meramente expresiva, ¿no? Para lograrse expresar. También podrían hacer una vida de eso, ¿no? Ganar un dinero, vivir, independizarse, ¿no? ¿Por qué no? Ser seres independientes a través del mundo del arte, por supuesto, pero también hay beneficios muy puntuales que les da a las personas con discapacidad el arte, y esos los tenemos comprobados. Y yo las tengo comprobadas pues porque me dedico al arte, ¿verdad? Y yo también me ha beneficiado el arte en estos aspectos. Por ejemplo, ¿no? El arte ayuda a los seres humanos a desarrollarse física, mental y emocionalmente, aumentando la confianza en sí mismos a medida que se va experimentando la experiencia de su conducto, ¿no? Eso de Wejby es la autora de un libro muy interesante que es de danza y personas con discapacidad intelectual, específicamente personas con síndrome de Down. Ella y un grupo de mujeres coreógrafas escribieron un libro sobre los beneficios que veían que tenían las personas con discapacidad al practicar la danza. Desarrollo perceptivo motor, capacidad de atención y concentración, percepción auditiva, descarga de la atención, autocontrol, desarrollo de los procesos de pensamiento, refuerzo de la información aprendida, desarrollo social, capacidades físicas. Pues todo eso lo tiene cualquier persona, ¿no? Cuando practica las artes con discapacidad o sin discapacidad, pero pues por supuesto que entendemos que al poder desarrollar todo esto, las personas con discapacidades que pueden encontrar en la actividad artística, pues también una función terapéutica, ¿no? Un apoyo a su tratamiento, a su rehabilitación para lo que ellos requieran, ¿no? Entonces también por eso es que es importante. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Arte y síndrome de Down, síndrome de clown. Aquí ya pasamos ya la última parte de nuestra conferencia, en donde pues yo les voy a platicar de mi proyecto, ¿verdad? Ya fue mucho hablar de los otros, pues yo también estoy haciendo algo y quiero platicarles porque es una experiencia verdaderamente muy bonita. Siempre les platico esto de cómo surgió en mí la inquietud por trabajar con personas con síndrome de Down y hacer un proyecto de clown con síndrome de Down. Ahorita también voy a explicar qué es el clown, ¿verdad? ¿O saben ustedes lo que es el clown? Sí, ya, sí. ¿Lo han visto? ¿Lo han visto aquí en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario? No, yo estaba aquí haciendo clown también. Pero bueno, sí, hay muchas compañías y muchos artistas, ¿verdad?, que hacen clown, que ya sabemos, y lo vamos a ver ahorita como más a detalle, pues que es el arte del payaso, ¿verdad? Pero no son los payasos tradicionales, no son los payasos de las fiestas, ¿no? No son los payasos que se burlan de los niños y les hacen bromas pesadas. No, es un arte mucho más fino, mucho más poético, el del clown, pero ahorita lo vamos a ver eso más a detalle. Pero entonces, para irme desde el principio, ¿verdad?, del surgimiento de este proyecto Síndrome de Clown, les platico que yo una vez iba en el metro y me tocó escuchar detrás de mí a una persona, una señora,
que le decía a alguien de una forma así como muy desesperada, ¿no? Pero diles que tú eres como ellos, diles que tú eres normal, lo único es que tienes tu lengua muy gorda y no puedes hablar bien, pero tú diles que eres como ellos, ¿no? Ay, se me hizo muy raro a mí, ¿no? Porque ¿a quién estará hablando, no? Entonces pues volteé y vi que era una señora hablándole así a su hijo con síndrome de Down, ¿no? Que tenía pues claramente el aspecto físico, ¿verdad? Y esas características físicas que tienen las personas con síndrome de Down. Entonces me conmovió a mí mucho, la verdad, me dejó mucho pensando en qué le habrá pasado a ese chico para que su mamá, así de esa manera pues tan desgarradora, pues le estuviera diciendo eso, ¿no? Y que como defiéndete, no te dejes, tú eres como ellos, ¿no? Y yo dije, pues ¿qué habrá pasado, no? Y pues me fui pensando y me seguí pensando muchos días en eso, ¿no? Pues probablemente sufrió un acto de discriminación, ¿no? De burla, de bullying o algo al muchacho como para que la mamá le dijera eso, ¿verdad? Defiéndete, diles que tú eres como ellos, etcétera, ¿no? Y la verdad me conmovió a mí profundamente eso. Hasta ese día, la verdad, pues sí había yo pues visto, ¿no? A las personas con discapacidad, pero a partir de esa acción empecé a verlas con otros ojos. Empecé a ver que realmente su vida es muy dura, es muy difícil y podría ser mejor. Que eso fue también lo que me cambió, ¿no? Esa visión de no tiene por qué ser así, no tiene por qué una persona que nació con alguna discapacidad o le dio algo le pasó que lo hizo que tuviera esta discapacidad, pues no tiene por qué, pues como vimos hace un momento, padecerla, sufrirla, ¿verdad? No tiene por qué. Y entonces es así como surgió este proyecto. Dije, yo hago teatro. Y pues, ¿por qué no desde el teatro? Pues hago algo por ellos, por estas personas con discapacidad. Y por supuesto, al principio mi visión fue pues como onda Teletón, ¿verdad? Por eso no los culpo del todo, ¿no? Porque pues también es como el primer acercamiento, ¿no? Ay, pobrecitos, ¿no? Ay, el enfermito, el loquito, no, estas cosas que ya dijimos que no está bien mencionar. Pero también me empecé a dar cuenta, me empecé a preparar, ¿verdad? A estudiar, a hacer estos acercamientos. Yo tuve en el año 2017 y 2018 una experiencia que a mí me cambió, la verdad, marcó mi vida y la marcó para siempre, a partir de haberme presentado haciendo teatro con diferentes personas públicos vulnerables, que les llamamos. Fui desde el tutelar de menores a darle función de teatro a los chavos así presos, a los famosos CAIS, ¿verdad? Que no me pregunten exactamente qué es, pero algo así como centro de no sé qué, para pues las personas con discapacidad psicosocial, ¿no? Propiamente, pues ahora sí que vulgarmente diríamos que es como el manicomio, ¿no? Donde pues sí vemos a gente con pues enfermedades psicológicas. Y también para ellos, ¿no? Y de pronto con casas hogar y centros por ejemplo, para personas con mujeres que han vivido violencia, etcétera. Me tocó porque pues me invitaron, nos contrataron para darles esas funciones. Yo pues la verdad estaba un poco temeroso, ¿verdad? Yo creo que como cualquiera, ¿no? El temor pues es de alguna forma un mecanismo de defensa, entonces no lo podemos evitar. Cuando nos dicen, mira, entra a ese lugar, está oscuro y no se ve nada, pues claro que nos va a dar miedo, ¿verdad? Porque tememos a lo desconocido. No sabemos qué va a haber ahí. Y claro, a mí también tenía cierto temor, ¿no? Es que nunca me he presentado para esos públicos, ¿no? Pero bueno, pues a ver, la intentamos. Y mi experiencia fue gratísima, fue una cosa de verdad que la atesoro en mi corazón, me gustó mucho. Y a partir de eso también surgió en mí la necesidad de hacer algo pues con estas personas, ¿no? Y desde una visión inclusiva, ya no nada más yo haciéndoles teatro y haciéndoles reír, ¿no? Que es uno de los objetivos del clown, sino pues también, pues ¿por qué no hacer algo con ellos, ¿no? En donde ellos participen. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.